Este es el video de la ayudantía número 11 para el ramo de Finanzas 1 correspondiente al caso SMU. Antes de partir con lo que son las preguntas en sí, es súper importante hacer una contextualización para poder entender el problema de una forma más global. Hay que tener en cuenta que al principio SMU era un pequeño supermercado llamado Unimark y tenía una participación de mercado del 3%. Hay que tener en cuenta igual que SMU, para crecer, lo hizo de una forma inorgánica. Adquirió subsidiarias como DECA, Montserrat, Albi, etc. Aquí hay que entender lo siguiente. Cuando una empresa crece inorgánicamente es porque su crecimiento se debe a recursos externos, obtenidos principalmente del financiamiento de los bancos. En los estados financieros, esto se puede ver reflejado en un alto flujo de caja de financiamiento, y esto se puede ver en el estado de flujo de efectivo de dicha empresa. Cuando una empresa crece en base a recursos propios que se ven reflejados en las utilidades y también en el flujo de caja operativo, nosotros decimos de que esta empresa tuvo un crecimiento orgánico. Hay que tener en cuenta de que no necesariamente un crecimiento inorgánico es malo, porque yo puedo pedir plata prestada para poder comprar subsidiarias, y si es que esas subsidiarias después me rinden lo que me tienen que rendir, yo devuelvo la plata que me prestaron y no hay problema. Sin embargo, tener un crecimiento orgánico no es sostenible en el largo plazo. Puedo tener un crecimiento inorgánico un par de años, le pido dinero a los bancos para poder empezar a partir mis negocios, pero después mis negocios tienen que tener un crecimiento orgánico que se vea reflejado en las utilidades retenidas y en el flujo de caja operativo del estado de flujo de efectivo. Si no, no va a ser rentable en el largo plazo. Hay que tener en cuenta también de que SMU adquirió 60 cadenas regionales en 4 años. Se convirtió en solo 4 años en el tercer actor de la industria. Y para lograr esto necesitó un alto nivel de apalancamiento financiero. SM1 podría ser lo que es hoy si es que los bancos no le hubiesen prestado dinero. Hay que tener en cuenta de que la mitad de su propiedad de planta de equipo estaba mal valorizada. Y esto tuvo un impacto tanto en los activos de largo plazo como en los pasivos financieros de largo plazo. Hay que tener en cuenta también de que SMU cambió de estrategia. En un comienzo, la estrategia de SMU era de que los supermercados fueran estilo food market, donde la gente fuera a comer, y el público objetivo era un cliente premium. Sin embargo, SMU se dio cuenta de que sus activos no rotaban lo que tenían que rotar para poder generar las utilidades que debían generar para estar más o menos a la par con la competencia. Entonces hizo un cambio en su estrategia, orientándola a un cliente más popular e y orientándola también a hacer promociones, cosa de que los activos del supermercado roten más. La pregunta número 1 nos pide analizar el aumento sustancial de efectivo. Y para poder analizar este aumento sustancial, nosotros vamos a utilizar principalmente 4 cuentas del estado de flujo de efectivo de SMU. Los ajustes por incremento de cuentas por pagar de origen comercial, los flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios, importes procedentes de préstamos de largo plazo y pago de préstamos. Estas 4 cuentas son las que nos van a explicar por qué aumenta sustancialmente el efectivo de CMU. La causa número 1 es que hay un aumento de las cuentas por pagar. Cobran a los clientes sin pagar a los proveedores. De hecho,
Si vemos el flujo de caja operativo del año 2011, nos vamos a dar cuenta de que es negativo y esto se debe a que cuando cambiaron de estrategia, esta no fue exitosa. Sin embargo, podemos ver que el 2012 esta situación se revierte, el flujo de caja operativo vuelve a ser positivo. Sin embargo, esto lo lograron simplemente estrujando a los proveedores, aumentando las cuentas por pagar. Ellos compraban a crédito, pero no les pagaban. La segunda causa es que la mayor parte de las inversiones subsidiarias terminó el año 2011. Esto quiere decir de que el 2012 ya no tengo que gastar cantidades millonarias de dinero para poder comprar más supermercados. Y la causa número 3 es el alto nivel de apalancamiento financiero. Ellos piden más préstamos de los que pagan. Esto se puede ver en que los importes procedentes de préstamos de largo plazo siempre son superiores a los pagos de préstamos. También podemos ver de que piden préstamos para pagar préstamos anteriores y entran en un círculo vicioso. Y toda la situación anterior no le gusta mucho a los bancos y genera de que SMU tenga mala relación con ellos. La segunda pregunta nos permite analizar, o sea, nos pide analizar la disminución de la plusvalía. Hay que partir entendiendo lo que es la plusvalía. La plusvalía es lo pagado en exceso sobre el patrimonio contable. Por ejemplo, si yo tengo una empresa cuyo patrimonio es de 10 y yo pago 20, entonces mi plusvalía sería 10. La plusvalía también tiene deterioro, pero este deterioro no es una salida de efectivo, sino que se ve reflejado en el estado de resultados. La plusvalía también hay que tener en cuenta de que disminuye con negocios poco rentables y que tiene una vida útil indefinida. En el caso de SMU para poder comprar todas las subsidiarias que compró, necesitaba que las personas se las quisieran vender. Y para poder lograr de que las personas quisieran vender sus supermercados, SMU tuvo que pagar mucho más de lo que valían realmente esos supermercados. Entonces, como pagó mucho más de lo que valían, o sea, pagó más de lo que valía el patrimonio contable, se originó una gran plusvalía. Sin embargo, esta gran plusvalía ha sufrido constantes deterioros. Y estos deterioros de la plusvalía se deben principalmente a que no tuvieron éxito con las fusiones, tampoco tuvieron éxito con las adquisiciones en regiones. SMU pensaba que cambiándole el nombre al supermercado de la región iban a venir más clientes, sin embargo pasó todo lo contrario, vinieron menos clientes al supermercado porque ya no se sentían identificados con el supermercado al cual habían asistido toda su vida. También hay que tener en cuenta de que el cambio de estrategia fue poco exitoso y eso le quitó valor a nuestro negocio. La tercera pregunta nos pide establecer una relación de los activos de corto plazo y los activos de largo plazo. Antes de empezar a analizar el caso de SMU en particular, hay que entender cómo funcionan todos los supermercados. Los supermercados funcionan con capital de trabajo negativo. Esto quiere decir de que los pasivos corrientes son mayores a los activos corrientes, que a los activos corrientes. Y esto se debe básicamente porque ellos tienen un pasivo corriente muy alto, que son las cuentas por pagar. Tienen estas cuentas por pagar muy altas porque estrujan a los proveedores, es decir, les compran a crédito, pero no les pagan les compran a crédito para no pagarles en el minuto
y aplazan el pago lo más posible para utilizar la plata con la cual le hubiesen pagado a los proveedores para el funcionamiento del supermercado. Y esto lo hace porque las cuentas por pagar son recursos espontáneos y son gratis. Entonces hay que entender de que los supermercados financian su negocio con el capital de trabajo, es decir, con el dinero que obtienen de los recursos espontáneos, que son las cuentas por pagar a los proveedores, y con las deudas de corto plazo. Estas deudas de corto plazo se obtienen de los bancos. Entonces necesitan sí o sí financiamiento de los bancos. En el caso de SMU, hay que entender de que tiene activos de largo plazo y esos activos de largo plazo son principalmente dos: su propiedad, planta y equipo y su plusvalía. Para financiar su propiedad, planta y equipo, SMU necesita recursos espontáneos que se obtienen del capital de trabajo negativo, y este mismo se obtiene, como habíamos dicho anteriormente, estrujando a los proveedores, aplazando al máximo cuando pagamos lo que le compramos a crédito, y también necesitamos financiamiento de los bancos. El recurso espontáneo SMU lo tiene. Tiene el capital de trabajo negativo y puede estrujar a los proveedores aplazando sus cuentas por pagar. Sin embargo, esto no es sostenible en el largo plazo y, sin embargo, tiene problemas con los bancos. Los bancos no le quieren prestar plata a SMU. Y todo esto tuvo un origen en la mala valorización de las propiedades, planta y equipo. ¿Qué es lo que pasó aquí? La mitad de las propiedades, planta y equipo estaban mal valorizadas. La mitad de las propiedades, planta y equipo estaban valorizadas como un leasing operativo, sin embargo era el leasing financiero. Entonces, al corregirlo, aumentaron drásticamente de un día para otro los activos de largo plazo de SMU, pero también aumentaron los pasivos de largo plazo asociados a cada activo de largo plazo. Entonces, de un día para otro, SMU, que tenía una deuda de, por ejemplo, 10, pasó a tener una deuda de 100 con los bancos. Y esto no le gustó nada a los bancos y generó que después no le quisieran prestar dinero. Como SMU tiene recursos espontáneos, pero no puede pedirle dinero a los bancos porque tiene mala relación con ellos, utiliza sus recursos espontáneos, es decir, las cuentas por pagar que se originan que se originan en la adquisición de las existencias, para construir más supermercados y también para operar. Sin embargo, esto no es viable en el largo plazo, porque estrujar a los proveedores en el largo plazo no es viable, no se puede. Tarde o temprano los proveedores se van a aburrir. La cuarta pregunta hace alusión a los cambios contables en la propiedad, planta y equipo. Y nosotros ya lo habíamos discutido a lo largo de la ayudantía, pero ahora le vamos a dar más énfasis a eso en particular. SMU tenía contabilizado la mitad de su propiedad, planta y equipo como leasing operativo. Cuando lo corrigen, se generaron más activos de largo plazo, como lo habíamos dicho antes, pero también pasivos de largo plazo asociados. Entonces, esto generó un aumento sustancial del apalancamiento financiero de SMU de un día hacia otro. Y esto generó de que SMU incumpliera los covenants con los bancos, y aquí se originó todo el problema y empezaron a tener problemas de financiamiento. Más encima, como SMU no pudo cumplir sus obligaciones con los bancos, el mercado lo vio como una empresa mucho más riesgosa, entonces sus bonos van a ser más riesgosos y su clasificación baja de A más a B menos. La pregunta número 5 nos
pide analizar la pérdida y explicar por qué SMU tiene pérdidas mientras otros supermercados no la tienen. O sea, ¿qué llevó a SMU a estar así? Bueno, en el estado de resultado de SMU podemos ver de que SMU tiene malos márgenes. Tiene malos márgenes, entonces debería bajar los costos. Pero como estruja a los proveedores tanto, no puede negociar para que los proveedores le vendan la mercadería más barata. Entonces no puede bajar sus costos. Y también hay que tener en cuenta de que el deterioro de la plusvalía afecta fuertemente las utilidades. Y el deterioro de la plusvalía, de hecho, se puede ver en la cuenta marcada en rojo de otras ganancias y pérdidas. Y se ve que el año 2013 hay una pérdida por aproximadamente 200 millones, el 2012 por 7 millones, el 2013 por 7 millones, y etcétera. O sea, podemos ver de que del deterioro de la plusvalía nos resta mucho nos resta mucho de nuestra utilidad. Y finalmente, la pregunta número 6 nos pide explicar los factores claves de la industria que hicieron que SMU llegara a estar donde está. O sea, con el problema con los bancos, etcétera. Hay que tener en cuenta que en la industria supermercadística la concentración de mercado es clave. Esto quiere decir de que como siempre son los mismos supermercados y los supermercados son grandes, para yo poder entrar al mercado tengo que superar una barrera de entrada súper grande, y para poder llegar a negociar con los proveedores con el mismo poder que lo hacen los supermercados anteriores, necesito ser del mismo tamaño que los supermercados anteriores. Entonces por eso SMU necesitó el apalancamiento financiero inicial para poder quedar a la par con sus competidores. Hay que entender también de que el poder de negociación de los supermercados es mucho más grande que el poder de negociación de los proveedores. Por ejemplo, un proveedor, una marca no puede negarse a estar en Unimark, en Santa Isabel, el líder, porque simplemente después no vende. También hay que entender de que los supermercados funcionan con capital de trabajo negativo, es decir, que sus pasivos corrientes son superiores a sus activos corrientes, y esto es algo que todos los supermercados tienen. Y es súper importante también el nivel de rotación de activos que tienen que tener los supermercados para poder tener las utilidades que permitan compensar los costos y ganar. Entonces, teniendo en cuenta esos cuatro factores, nosotros podemos darnos cuenta que debido a esos cuatro factores, SMU llegó a estar en esta fea situación en la que se encuentra hoy en día.